Buenas noches. Mi nombre es Marta Patricia Valencia Enríquez. Mi facilitador Armando Arteaga Villaseñor. Soy del grupo M8C4 G16-95. La fecha de mi entrega es el 1 de mayo del 2019. Mi investigación es acerca de los derechos humanos. Derechos humanos y diversidad cultural. Cuando hablamos de derechos humanos, también tenemos que hablar de diversidad cultural, ya que ambas van relacionadas entre sí. Los derechos humanos son indispensables para el desarrollo de una comunidad, ya que con ella las relaciones de las personas son más tolerables y parejas. Actualmente nuestras comunidades han ido cambiando conforme pasan las generaciones, ya que anteriormente las culturas eran muy apegadas a costumbres. Tal es el caso de las tribus indígenas que han evolucionado con los años. Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. Actualmente me encuentro en otro país de vacaciones y la diversidad cultural que hay es muy diferente, ya que las diferentes culturas que hay son sumamente respetadas. Canadá es un país muy multicultural, ya que las personas que aquí habitan son en su mayoría refugiados de otros países. Cultura y diversidad en otros países. En este país es increíblemente respetada las culturas porque son muy diversas y sus costumbres son muy antiguas. Un ejemplo es la comunidad homosexual que habita aquí. Ellos no son juzgados por nadie y el gobierno los protege como cualquier persona. Los derechos de ellos son sumamente protegidos y cuentan con programas especiales para su desarrollo en emociones. Los refugiados son ayudados con programas que les dan habitación, alimento y escuelas para que su estancia sea más placentera. Uno de los problemas que presenta Canadá es la llegada de ilegales, que actualmente son venezolanos. En 1971, Pierre Trudeau, primer ministro, anunció en el Parlamento la implantación de este nuevo marco político, que fue la adopción de multiculturalismo como política del Estado. Una de las herencias que Pierre dejó fue el respeto a todas las culturas. Como muchos países americanos, la sociedad canadiense actual es fruto de la mezcla de culturas indígenas coloniales y de las que trajeron inmigrantes de otros países en diferentes momentos históricos. Una de las razones por las que Canadá es más receptivo al multiculturalismo que otras sociedades es porque nunca ha sido culturalmente homogéneo. En México hay muchos inmigrantes a, las- a los cuales no se les respetan sus derechos humanos, ya que son constantemente violados por las leyes y la corrupción. Otro problema que se enfrentan las personas en México es la falta de empleos y la discriminación laboral, sobre todo al hablar otra lengua. Cabe mencionar que la falta de acceso a escuelas y programas que ayuden a los indígenas a sobresalir en sus culturas son factores de diversidad cultural. ¿Qué puede hacer mi comunidad para lograr la multiculturalidad en otros países, como otros países? Pienso que las leyes deben de ser más estrictas para que se lleven a cabo con verdaderos lineamientos. Hay programas para las personas de bajos recursos, visitar a comunidades indígenas y conocer sus necesidades, enseñar desde casa los valores necesarios para fomentar el respeto. En mi estado, Tultitlán, que es mi municipio, hay mucha discriminación, ya que los inmigrantes llegan por tren de otras ciudades como Perú, Salvador, Venezuela, entre otros. Ellos pasan por México para llegar a Estados Unidos de Norteamérica, el cual es un sueño, ya que las oportunidades que ahí se presentan hoy en día son limitadas por el gobierno actual. Dichas personas son abusadas por la autoridad y la trata de personas que hay en el país, abusando de su condición para explotarlos sexual y físicamente. Dicha condición no tiene un control porque al gobierno le ha rebasado la delincuencia de narcos y extorsionadores. Para demostrar el apoyo hacia los más vulnerables es necesario contar con leyes más estrictas y bien explicadas, educación en escuelas y oportunidades más equitativas en el país.
Mi justificación es simplemente que todos los seres humanos de cualquier país o región deben de ser tratados con dignidad y tienen las mismas oportunidades como cualquier persona. El gobierno debe de concientizar a las personas que lo más importante es la educación, desarrollando programas y capacitación, así como implementar leyes más estrictas para que no las cumplan. Sin duda, la pobreza y la falta de educación es uno de los problemas que enfrenta México para el buen desarrollo del país. Países como Canadá y muchos otros de Europa han tenido éxito con planeamientos a corto plazo para los inmigrantes y los han ayudado a ser países de primer mundo, ayudando así a la economía y crecimiento de los mismos. Es importante resaltar que en comunidades indígenas de México son constantemente violados los derechos de las personas con bajos recursos económicos y que han sido obligados a dejar sus costumbres para poder pertenecer a una sociedad. El alcance geográfico de mi contexto. Actualmente en mi comunidad, que es el Estado de México, Tultitlán, cuenta con 472.867 personas, de las cuales 231.747 son masculinos y 241.120 son femeninos. Pero, ¿cuál es la situación de la migración hacia y desde México? ¿Cuántos refugiados recibe México y cuántos mexicanos solicitan refugio en otros países? ¿Cuánto dinero recibe el país en función de las remesas que envían sus migrantes? En el 2017, México fue el segundo mayor país de origen de migrantes internacionales con 13 millones, por 16.6 millones de la India según cifras de la ONU. Además, el corredor México-Estados Unidos es por gran diferencia el principal corredor migratorio del planeta. Asimismo, México fue el cuarto país con más remesas. Recibió en 2016 $28.500 millones, según el Banco Mundial. En contraste, el país fue el quinto del continente americano con más migrantes internacionales en 2017. En cuanto a refugiados, México había recibido en 2017 9.017 personas refugiadas o en situación de refugiados, mientras que en el mismo periodo 11.677 mexicanos eran refugiados en otros países, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Con esto termino mi presentación. Le agradezco su atención, facilitador. Esta investigación está basada en los habitantes de mi comunidad, que es Tultitlán, Estado de México. Anexo mis fuentes. Gracias.